Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo conformado por Aguilar Martínez Osvaldo y Arevalo Andrade Miguel Ángel. Vamos a presentar nuestra actividad 11, que es la generación de llaves para el cifrado de AES. Comenzamos. La generación de llaves para algoritmos de clave simétrica. Para la generación de llaves para algoritmos de clave simétrica, el uso de esta misma se usa para proteger la información compartida, eliminar o verificar la protección. Solo los usuarios autorizados conocen las llaves y las aplican para verificar o quitar la protección. Las llaves secretas compartidas son conocidas por múltiples entidades que se dice que comparten la confirmación y no es propiedad ni es utilizado por otra sola entidad. Se puede generar una clave secreta compartida por una o más entidades que compartieron una clave secreta y una parte de confianza que proporciona la clave a las identidades de intercambio previstas de manera segura. La parte de confianza debe contar con la confianza de todas las entidades que compartirá la clave para no revelar la clave a personas no autorizadas o de otra manera hacer mal uso de la llave. Se divide en, bueno, vamos a explicar cinco pasos. La primera es la generación directa de las llaves, sigue de la derivación de llaves de precompartidas y la tercera la derivación de llaves de contraseña, seguido de generación de llaves basada en componentes y el reemplazo de la llave simétrica. Los generadores de bits aleatorios se utilizan para la creación directa de llaves simétricas. Adoptamos cualquiera de los algoritmos generadores de bits aleatorios para generar la llave y la elección de la generación de llaves secretas dependen del tipo de aplicaciones. Bueno, aquí, como explicamos, no hay un método preciso para la generación de llaves, simplemente generamos bits de manera aleatoria para poder generar una llave, la cual nos va a servir para diferentes tipos de aplicaciones para generar nuestras llaves secretas. La derivación de llaves precompartidas, a veces se pueden derivar llaves criptográficas de otras llaves criptográficas y las llaves derivadas previamente se utilizan para generar nuevas llaves. Bueno, esto no es muy complicado. A base de llaves ya generadas, se generan nuevas llaves para poder hacer más seguro nuestro sistema. La derivación de llaves de contraseña. Hoy en día hay varias aplicaciones populares en el que las llaves se derivan de contraseñas. Dado que las contraseñas generalmente contenían poco número de bits y poca entropía, por lo que se pueden adivinar fácilmente. Como sabemos, al principio lo explicamos, la generación de llaves a veces se hace por la generación de bits aleatorios. Entonces, tomando en cuenta las contraseñas que también son bits, caracteres se pueden transformar en bits. También se puede utilizar una derivación en estas, ya que son puros bits, entonces no es mucha ciencia. La generación de llaves basada en componentes. Generamos una llave de forma componente como sigue. Supongamos que tenemos una clave de 64 bits. Hay tres entidades nombradas como A, B y C. Generan un componente de clave aleatoria de 64 bits y definirlo como KA, KB, KC, respectivamente. Las entidades A, B y C transfieren de forma segura su componente al combinador seguro. El seguro combinador deriva la clave K del componente separado, que va a ser igual a K XOR KB XOR KC. La clave K solo se reconstruye dentro del combinador seguro y no se envían las entidades involucradas en la llave derivada. El reemplazo de llave simétrica, el cual se produce alguna situación como el final de la clave criptográfica, el periodo. Entonces, el reemplazo puede ir acompañado de un proceso de cambio de clave, conocido como rekeying. Es el reemplazo de la llave vieja por una nueva y se genera de una manera que es completamente independiente del valor de la clave antigua. Muy bien. A continuación resolveremos el ejemplo para la generación de la subllave K1 con la cadena que es logged out of heap y con sus respectivos caracteres en hexadecimal. Utilizando el algoritmo, el key schedule, que es más fácil encontrarlo en inglés, porque en español luego cambia y a veces pues no está la información. ¿Ok? Se proporciona una descripción rápida del algoritmo de programación para llaves AES. Este algoritmo expande la clave de cifrado dada en 11 llaves redondas y utiliza constantes redondas o enteras, búsquedas de caja y rotaciones de bytes. Muy bien. A continuación, lo que
comenzamos a hacer es dividir nuestra llave en 4, podría decirse, vectores de 4 bytes. Y ahí podemos observar, tenemos W0 para los primeros 4 bytes, W1 para los siguientes 4 y así, etcétera, hasta los últimos. Y se colocan de forma vertical en forma de matriz. Y ahí tenemos la notación como queda W0, W1, W2 y W3. Sí. Muy bien. El algoritmo consiste en tomar la última columna de la matriz, que es W3, y se le hace el desplazamiento de un byte. Y pues ya desplazado nos queda como lo puse W3 rotado, como 71, 76, 65 y 65. Lo que se hace es simplemente el byte que está hasta arriba se pasa hasta abajo y se recorren los otros 3 un lugar hacia arriba. La que sigue, por favor. Muy bien. En esta figura observamos la tabla de las búsquedas de caja que se van a hacer y consiste en sustituir valores del byte y se dividen en coordenadas XY y pues se hace el correspondiente cambio con la tabla. La que sigue. Muy bien. Haciendo el cambio y la búsqueda en la tabla, tenemos la sustitución de W3 rotada o la desplazada y se tiene el valor obtenido que es EF, 38, 4D y 4D de la tabla anterior. Este valor nos va a servir para una operación más adelante. Sí. Muy bien, tenemos S y W0. Aquí también tenemos una tabla auxiliar, que son las constantes. Y bueno, en este caso, como solo vamos a hacer una ronda para obtener la K1, pues se toma la constante 01, 00, 00, 00. Si alguien, bueno, si hiciéramos otros o más rondas, aquí tenemos los valores hasta la ronda 10, pues se tomarían sus valores correspondientes. Ok, la operación que sigue es hacer W0 XOR el vector S, XOR la constante. Ok, y eso como resultado nos va a dar el nuevo vector W4, que va a formar parte de nuestra llave K1. Aquí. Muy bien. Y así como hicimos anteriormente, usamos W4 y hacemos una operación XOR con W0 para obtener el vector W5. Así como con W2, igual se hace una operación de XOR para obtener W7 y con W1 la misma operación XOR para obtener W6. Y estos vectores resultantes van a formar parte de nuestra llave K1. Y los vectores se acomodan igualmente en columnas y pues teniendo como resultado la llave K1, que es pues el ejercicio solicitado.